Bienvenidos a la segunda clase en la cual vamos a estar trabajando en construir los cimientos de su investigación doctoral. Vamos a ver la evaluación ministerial y el diseño del proyecto. En líneas generales, vamos a ver primeramente cómo se construye una tesis doctoral en cada uno de los capítulos y luego nos vamos a estar enfocando puntualmente en el tema de esta clase, que es la evaluación de necesidades, lo cual va a derivar después al problema de investigación y al futuro tópico. Así que primeramente, para que tengan un vistazo general, esta es la forma en que se construye una tesis doctoral. Es el plano completo, la figura completa de la tesis. Y obviamente puede haber variantes aquí entre capítulo y capítulo, puede haber variantes en los títulos e incluso en la organización en ocasiones, ¿no? Pero los ingredientes que están en esta figura son los que forman parte de toda tesis doctoral. Como dice allí, una tesis doctoral en ministerio, como cualquier otra tesis, se estructura en capítulos claves. Aunque los títulos exactos pueden variar, esta es la anatomía de un proyecto transformador. Al fin de cuentas, este proyecto también va a tener en mente una aplicación al ministerio, por lo tanto, esperamos sea un proyecto transformador. Como ven allí, y en toda estructura, toda construcción, lo primero que se trabaja son los cimientos. Se empieza de abajo hacia arriba. Así que allí van a ver páginas preliminares, el título, resumen, índice. Esto es lo que se ve al principio de una tesis. No siempre esto es lo primero que se hace. Obviamente el título va a derivar de lo que se va a estar haciendo en la evaluación de necesidades, del problema de investigación. Ahora, uno puede venir con un tópico en mente, con un título, pero después va a haber seguramente variantes. El título puede reestructurarse con el tiempo mientras uno va escribiendo la tesis, pulirse en ocasiones, ¿no? El resumen o abstracto, ¿no?, del inglés abstract, ¿no?, viene siendo lo que va a mostrar a cualquier lector de esta tesis una mirada rápida de todo lo que incluye esa investigación, incluyendo los findings, los descubrimientos, las conclusiones. Entonces, el resumen no es una introducción, la introducción es otra cosa. El resumen va al inicio de la tesis, suele ser un poco más de media página, con las palabras claves y demás, y le da a cualquier lector, probablemente otro investigador que esté también leyendo su tesis, justamente una mirada concreta de todo lo que es esa tesis. Luego viene el índice. Ahora, el índice se va a ir ajustando, ¿no?, a lo largo de su escrito, de su investigación. Pero sí sugiero que tenga un croquis, un esquema inicial por lo menos, y eso es lo que va a tener que tener también después que termine por lo menos el borrador de este proyecto de investigación. Así que luego viene el capítulo 1, ahí sí arranca con la introducción y el planteamiento del problema. Obviamente ahí entran las preguntas de investigación y demás. Luego también en capítulo 2, el marco teórico conceptual, va a haber la investigación de literatura, la revisión de literatura. Capítulo 3, metodología, resultados y análisis en el capítulo 4. Capítulo 5, de discusión de los resultados, que vienen siendo también los elementos que usted propone, ¿no?, evaluar y demás. Y el capítulo 6 son las recomendaciones y conclusiones. Luego vienen las páginas finales, bibliografía y anexos. Ahora, esto para que tenga una mirada general en cómo se va a estructurar una tesis doctoral. Generalmente así se ve una tesis de PhD, pero la de doctorado en ministerio, como cualquier otro doctorado también, incluyen estos ingredientes como dije. Ahora, en este curso nos vamos a enfocar en lo que es el capítulo 1. Por eso al finalizar acá, estas 10 semanas, va a tener este capítulo prácticamente completo, ¿no? Siempre va a haber ajustes, pero el capítulo 1 va a quedar prácticamente completo, como les digo. ¿Qué va a incluir eso? La introducción y planteamiento del problema de investigación en líneas generales. ¿Y cómo se va a construir este capítulo? Bueno, lo que vamos a ver en esta clase, que es primeramente la evaluación de las necesidades, que ese sería el primer paso de toda investigación, que puede ser implícito o explícito, puede estar escrito como evaluación de necesidades, o puede ser algo que ya uno venga con esta pregunta, ¿no?, a la clase, al proyecto, y luego lo plasme aquí. Pero seguramente esta evaluación de necesidades tiene que tener un fundamento de una problemática existente en el ministerio. Así que eso va a ser parte de la contextualización del problema ministerial, que va a incluir también la introducción de su tesis y de este PIF en particular, ¿no?, el proyecto de investigación final. Ahí usted va a poner ese problema en contexto y
va a surgir esto de lo que es la evaluación de necesidades, junto con lo que es la descripción del problema. Y también la justificación, tanto teórica, práctica y metodológica. Es decir, ¿por qué va a investigar lo que investiga? ¿Es un tópico investigable? Hay recursos, hay literatura, hay brechas, sesgos que hay que tener en cuenta y que usted va a estar llenando, o por lo menos acortando con esta investigación. De ahí va a surgir también las preguntas de investigación, la primaria y probablemente unas preguntas secundarias, los objetivos generales específicos y las delimitaciones, es decir, qué es lo que va a investigar y qué es lo que va a dejar de lado y por qué. Siempre tiene que haber una explicación en los proyectos de investigación. Todo tiene que quedar bien explicado. Así que al tema de esta clase, que es la evaluación de necesidades. Esa viene siendo la piedra angular de todo proyecto. El primer paso, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo me doy cuenta? Y dentro de ese problema, ¿cuál es la necesidad específica? Porque generalmente muchos de los estudiantes doctorales llegan al curso con problemas o muy genéricos que hay que delimitar o problemas no muy claros que hay que justamente darle forma. Así que la evaluación de necesidades lo que permite es eso, delimitar, darle forma, ver un problema específico, ver si hay que analizar algo más o algo menos. Así que la evaluación de necesidades es el punto de partida que le da coherencia y relevancia a tu investigación. Quiero investigar el ministerio de mujeres en las iglesias hispanas. Muy genérico. ¿Qué es lo que quiero investigar del ministerio de mujeres? ¿De qué edades las mujeres? ¿De qué tipo de cultura? ¿Son bilingües? ¿Es una problemática ministerial en particular? ¿Es una problemática que no se atiende dentro de la congregación? Así que usted va a hacer en esta evaluación de necesidades justamente este proceso sistemático para identificar las brechas o los problemas que existen en un contexto determinado. Y resalto la palabra determinado. Hay que ver bien qué es lo que voy a investigar. Sí, así que generalmente en otros niveles, en instituto bíblico, en bachilleratos y aún en maestrías, se traen a la mesa de discusión temas muy genéricos. Bueno, acá en las maestrías se enseña a ser más agudo en los análisis, ¿no? Bueno, acá lo que va a practicar justamente es esa agudeza para delimitar un problema. Si esto está bien hecho, luego la tesis fluye, por decirlo así, ¿no? Va a tener un sentido de coherencia, de relevancia, va a encontrar los elementos porque hizo bien este primer paso. ¿Sí? Así que este primer paso hay que darlo bien y lo va a dar bien, porque lo voy a estar ayudando para esto. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la evaluación de necesidades? Recolectar información para entender las necesidades reales de la población o el área de estudio. Si usted va a recolectar información, va a hacer algún tipo de trabajo eventualmente de campo, preguntas, va a ver qué es lo que falta o por qué no se está haciendo algo que supone desde un concepto hipotético, la hipótesis, ¿no? Usted dice, bueno, esto no se hace porque. Ahora, en toda tesis doctoral hay que preguntar, hay que llegar con un acercamiento exploratorio a la tesis. Entonces usted no llega afirmando, yo sé por qué no se está haciendo esto y voy a explicarlo en esta tesis. No. Usted llega desde un punto de vista de exploración, va a explorar. Por eso yo a veces hago un ejercicio a muchos estudiantes que apunten al norte, ¿no? En un grupo de estudiantes, a su norte, les digo, apunta a tu norte. Entonces cada uno apunta hacia un lugar, algunos apunta cardinal, otro apunta hacia adentro, otro apunta hacia arriba, otro no sabe dónde está apuntando. Entonces armamos los grupos de los que apuntaron arriba, los que apuntaron hacia adentro, los que apuntaron hacia el punto cardinal. Y les pregunto por qué escogieron esa orientación, ¿no? Entonces cada uno da su explicación. Ahora, si hay que formar un cuerpo de verdad ahí, hay que decir, bueno, ¿quién tiene la razón? Es imposible porque hay 3 por lo menos respuestas distintas. La moraleja de ese ejercicio es que hay que preguntar más y afirmar menos. No está bien que uno diga, el norte es el punto cardinal. Y el otro que diga, no, el norte tiene que ver con mis objetivos personales, el que apuntaba hacia adentro. Y que el otro grupo afirme, no, es que el norte tiene que ver con Dios, porque Él es nuestro norte y cada uno se pelea entre sí. El punto es que cada grupo debería hacer más preguntas más que afirmaciones. Pregunta más, afirma
menos. Un proyecto de investigación y la evaluación de necesidades, justamente lo que anima, lo que motiva, es hacer preguntas. Haga más preguntas que traiga respuestas a la mesa, si se puede decir de alguna manera. Obviamente que al final de su proyecto va a proponer un plan, va a traer algunas respuestas o va a generar también más preguntas para otro investigador que siga. Pero la clave de esto es llegar al proyecto de investigación no queriendo demostrar una verdad o algo, sino preguntando ¿por qué ocurre esto? Y sí está bien que tenga una hipótesis. De hecho, en los proyectos hay hipótesis. Se pueden afirmar o negar al final. Pero siempre el espíritu de todo proyecto de investigación es explorar, preguntar más, afirmar menos. Así que la evaluación de necesidades permite esto, permite hacer las preguntas correctas para un análisis también sistemático, coherente en la investigación. Esta evaluación de necesidades, en el capítulo 1, no siempre bajo un título de evaluación de necesidades, puede estar dentro de la justificación, dentro de la contextualización del problema, pero va a estar ahí. Y el resultado es que permite definir de manera más precisa el problema de investigación y formular las preguntas correctas, que es lo que les estaba enseñando. ¿Qué métodos se pueden usar? Bueno, los más comunes son encuestas, entrevistas, grupos focales, como dice allí, análisis documental, observación directa. En mis tesis de investigación, la evaluación de necesidad partió de mi experiencia y observación directa, fundamentada, ¿no? Obviamente, tiene que haber, tiene que ser un problema real. Vamos ahora, para finalizar esta clase, evaluar diferentes desafíos ministeriales. Y yo quiero que en el foro ustedes planteen posibles problemáticas en su ministerio. Y esto lo puede tener como idea o como rieles, ¿no? Este estudio, hecho por churchleaders.com, nos habla de 10 desafíos ministeriales. Yo quiero que ustedes lean esto. Yo les voy a dar ahora una mirada general para traer a la mesa justamente diferentes problemáticas. Desafío número 1, disminución de la asistencia en una iglesia. Muchas iglesias están experimentando una disminución de la asistencia semanal, tanto en frecuencia como en nuevos miembros. Esa es una realidad, ¿sí? Ahora, la cuestión acá en una investigación es hacerse las diferentes preguntas que llevan a esa problemática. Ese es el problema. ¿Pero por qué hay una disminución de la asistencia? Entonces va a consultar a, si es, supongamos usted, un presbítero, un superintendente, un encargado de iglesias. Va a preguntar a pastores el por qué cree. ¿Es la falta de enseñanza? ¿Tiene que ver con la migración de miembros de iglesia a iglesia? ¿O se plantó una mega iglesia justo al frente de la otra? ¿El desinterés de la gente en las cosas eclesiásticas? ¿Cuál es la razón? Es una combinación de esas realidades. Entonces ahí es donde va a evaluar cuál es la necesidad imperante para investigar. Entonces usted va a investigar, bueno, la inmigración o el cambio de iglesia de los miembros hispanos en el sur de California. Entonces, ¿por qué se cambian los miembros de iglesia? Sería una pregunta, ¿no? Un poco más detallada. Ahora se puede acotar un poquito más el tema, pero acá tiene una problemática y un modo de ejemplo. Ahora voy a ir un poco más rápido con los demás desafíos para que usted tenga ideas, ¿no? Y quiero escucharlos de vuelta en el foro y que interactúen entre ustedes cómo pueden delimitar o qué preguntas pueden hacer en los problemas que ustedes se encuentran y cómo eso refleja la necesidad de su ministerio. ¿Qué necesidades pueden investigar? Así que me gustaría que interactúen. Yo también voy a estar compartiendo con ustedes. Segundo desafío. ¿Y quién no tiene este desafío? Especialmente la comunidad hispana en California o en otros estados. Tensión financiera. Las iglesias enfrentan dificultades financieras debido a la disminución de diezmos y ofrenda. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? Esa es otra pregunta que hay que hacerla. Tercer desafío. Transformación digital. El COVID-19 lo que hizo es que obligó a las iglesias a incorporarse al espacio digital, aunque fuera mínimamente. ¿Cómo se incorpora eso? ¿Cómo se beneficia el ministerio de eso? ¿Hay una problemática? ¿Hay pastores o miembros que no se adaptan a esto? ¿Cómo se disipula a través de las redes sociales? Desafío 4. Participación voluntaria. Hoy en día es mucho menos probable que las personas se comprometan. Tema del compromiso, ¿no? Muy difícil también lograr que la gente se comprometa, por ejemplo. Tiene que ver con la
la cultura del entretenimiento en la cual vivimos, tiene que ver con otras cuestiones, quizás falta de un liderazgo sólido, un discipulado que motiva el compromiso. Desafío quinto, la relevancia comunitaria. Muchas iglesias quieren satisfacer las necesidades de su comunidad, pero escasean en liderazgo o en un buen liderazgo, un buen discipulado, ¿no? Entonces, ¿por qué se enfoca más en la comunidad y menos en la iglesia, ¿no? Sexto desafío, que puede estar conectado con el anterior, desarrollo del liderazgo. Casi todas las organizaciones carecen de un liderazgo eficaz y de una planificación de sucesión. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los pastores están agarrados al ministerio y lo cuidan como su propia alma, ¿no? ¿Por qué no se confía, no se delega? ¿Y cuáles son los elementos? Después, al final de la tesis, que usted va a proponer un plan para delegar responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Y en tal caso para delegar el pastorado, llegado el momento, ¿no? Entonces, estas son problemáticas reales. Desafío 7. Abordar cuestiones sociales y culturales. En nuestra cultura de indignación, abordar temas sociales controvertidos, manteniendo la unidad, parece imposible. ¿Qué tanto se tocan estos temas controvertidos, temas de diferencias culturales dentro de la iglesia, aún entre las diferencias entre hispanos, ¿no? ¿Qué tanto se abordan los temas de diferencias sociales, ¿no? De clase, de orientación de género, ¿no? ¿Qué tanto se habla de la comunidad LGBTQ+, o de las diferentes formas de familia? Entonces, todos estos temas son temas controvertidos. ¿Y por qué no se tocan, no? O de sexualidad, por ejemplo. ¿Por qué no hay entrenamiento de esto? ¿Y cómo beneficiaría si existiera, en tal caso, un entrenamiento en tal o cual área? 8. Retención de miembros. Las altas tasas de rotación dificultan la retención de miembros. ¿Por qué se cambian los hermanitos de iglesia en iglesia, no? Y usted lo va a investigar. Desafío 9. Crecimiento espiritual. Durante demasiado tiempo las iglesias se centraron en atraer personas de afuera, pero no se ocuparon de adentro, de la vida espiritual. ¿Qué disciplinas espirituales se pueden fomentar dentro de la iglesia para un crecimiento en, supongamos, el grupo de jóvenes o en los ancianos de la iglesia, que a veces se los deja de lado? ¿Y por qué no se fomenta la espiritualidad entre ellos? Falta de espiritualidad en el liderazgo, en los pastores. Bueno, todos estos son temas investigables y desafíos también que alimentan esta evaluación de necesidades. ¿Cuál es la necesidad? La que quiere investigar. Y es investigable y hay problemas realmente claros que los puede detectar. Consultó a gente para ver si estos problemas son realmente lo que más inquieta a su comunidad eclesiástica. Y desafío 10. Equilibrar la tradición y la innovación. El equilibrio entre honrar las tradiciones y abrazar la innovación no siempre es posible. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? Estas son problemáticas. ¿Qué necesidades se encuentra en su congregación? A partir de ahí se arranca una investigación. Este es el primer paso para una buena investigación. Acá tiene varios ejemplos ministeriales. Quisiera que en el foro estén meditando en esto, escribiendo sobre esto, viendo qué de lo que les mencioné, ahora lean esto, se los voy a dejar en el link, lo tienen allí para que lo estén viendo, está en inglés, lo pueden traducir al español, pero evalúenlo, pongan si alguna de estas necesidades son aquellas que va a querer investigar y cómo podemos esto delimitarlo un poco más de acuerdo con su realidad. ¿Es algo que lo experimentó usted? ¿Es algo que lo preguntó? ¿Se lo preguntó a los jóvenes de la iglesia? Hijos de pastores, por ejemplo, ¿no? El crecimiento espiritual en los hijos de pastores. Otro tema muy interesante. Así que los dejo con esto, los escucho en el foro y nos vemos en la tercera clase. Dios les bendiga.